Bueno, ya creo que estamos en contacto con Antonio y le damos las muy buenas tardes. Antonio, ¿cómo te va? Antonio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bárbaro, como siempre para nosotros es un gusto tenerte en estos micrófonos y ahora en el nuevo horario que le hemos incorporado al de los lunes y los martes, dado que estamos saliendo los viernes de 17 a 19 horas. Antonio, has contribuido a la Sí, publicación de un libro de la CEPAL, La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Eh, sí. ¿Por qué no nos contextualizás un poco cómo ha surgido la idea de esa publicación? ¿Quiénes son las principales personalidades que están colaborando en esa publicación, entre las cuales naturalmente sos uno de las personalidades destacadas? ¿Y a dónde apunta la publicación que cualquiera puede conseguir gratuitamente incorporándose a la página de la CEPAL, ¿verdad? Claro, mira, empecemos. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Empezaron especializándose en temas de desarrollo económico, primero con la visión tradicional de que el desarrollo era tener muchas industrias, y poco a poco fueron agregando concepciones ambientales que cada vez cuestionaban más el modelo de desarrollo tradicional tipo Banco Mundial de hacer grandes obras y olvidarse del impacto ambiental. Mhm. Al contrario, CEPAL insistió mucho en el daño ambiental de ese modelo de desarrollo. Claro. En el año 2019 se plantearon una jornada en la que convocaron a 21 especialistas que los llamaron pensadores fundacionales del desarrollo sustentable. Mhm. Entre ellos está Nicolò Gligo, Gilberto Galopín, Walter Pengue, Alejandro Rothman, Héctor Segenovich, Daniel Panario, Osvaldo Zunkel y unos cuantos más, con la idea de que hicieran propuestas para este libro. O sea, fue una jornada de debate y encargaron a uno de los especialistas, Nicolò Gligo, a compilar todo, y salió este libro que por un lado incluye obviamente la denuncia del daño ambiental que sufre América Latina, Mhm. y el hecho de que no son cuestiones accidentales, sino que el daño ambiental de América Latina, la tragedia ambiental, dice el libro, se debe al modelo de desarrollo basado en la explotación irracional de los recursos naturales y en el daño al ambiente. Entonces, el planteo de que este daño tiene que cesar y empezar a hacer propuestas de alternativas, teniendo en cuenta además que como las estadísticas están pensadas con la concepción económica tradicional, es Ajá. decir, mucho producto bruto y esas cosas, y las estadísticas no están mostrando el verdadero sufrimiento ambiental que este modelo de desarrollo provoca en las gentes, en las culturas, en el hábitat. De Claro. modo que esta subestimación del daño hace que continúe, que no se note. Mhm. En- de modo que lo que está planteando la obra es cambiar el modelo de crecimiento económico, pensarlo de otra manera, pensar en organizar el crecimiento a partir del bienestar de la gente y no a partir de la rentabilidad de las empresas o de las estadísticas que planteen todo más grande. Ahora, Y obviamente, sí, perdón, no, sí, no, no, yo te interrumpí, pero te interrumpo para dale. cuando vos planteas esto que a mí me resulta absolutamente racional, es decir, no hagamos una economía para hacer infinitamente rico a los ricos, porque eso no tiene realmente gollete, aparte de que generamos un empobrecimiento masivo. Pero además que se tengan en cuenta también que estamos viviendo sobre un planeta, que hay vida en el planeta, que nosotros somos
parte de esa vida y que lo tenemos que cuidar. Eso es tan razonable. Sin embargo, creo que hay dos aspectos a tener en cuenta que te pido que vos opines. Uno es los intereses creados. Da la impresión de que los privilegiados del sistema les preocupa muy poco y algunos de ellos hasta son negacionistas del cambio climático, del asesinato de la biodiversidad. Y hay otro tema que es, ¿sabremos producir de otra manera? ¿Tendremos la capacidad para readaptarnos a una producción que no se hace sobre la base de la lógica capitalista? Yo creo que en lo primero, CEPAL y en general los organismos más progresistas de Naciones Unidas tienen que simular una cierta ingenuidad, es decir, tienen que simular que con buena onda, con reflexiones, con criterio humanitario, se va a demostrar que la destrucción del planeta no le conviene a nadie. Uh-huh. Cuando uno ve todo el tema de los asesinatos de ambientalistas en países como México y Colombia, que hay intereses creados que saben exactamente del daño que están haciendo y están dispuestos a ametrallar a aquellos que lo denuncian. Pero bueno, más allá de esta de ingenuidad que hace posible que CEPAL exista, porque claro, no pueden decir varios de los países que financian CEPAL, vecinos de los que están siguiendo nuestras propuestas. Eso no queda muy prolijo y no se debe decir, claro, pero más allá de eso lo están planteando un camino que necesita de la acción política, además de la buena voluntad y la buena onda. Ahora, el tema de la tecnología, yo creo que hay que recordar que tenemos montones de tecnologías sustentables que han sido destruidas. Es decir, un ejemplo, los molinos de viento pampeanos. Uh-huh. Durante la primera mitad del siglo XX teníamos miles de molinos de viento en la pampa húmeda que sacaban agua subterránea sin pagar energía. Claro. Costo energético cero. Y después de la mitad del siglo XX se llenó de bombas eléctricas y bombas de nafta, con lo cual se sacó agua reemplazando la energía gratuita del viento por la energía paga de la electricidad o los hidrocarburos. Uh-huh. Entonces, hubo un esfuerzo de las empresas que manejaban el poder para destruir sistemas de energía limpia y reemplazarlos por sistemas de energía sucia y paga. Claro. Este era el negocio de ellos. Interesante, ¿eh? Si querés, otro planteo es en las exposiciones internacionales del siglo, exposición universal como esa de París en 1870 y algo, que se construyó la Torre Eiffel. En esas exposiciones se mostraron una cantidad de aparatos industriales que funcionaban con energía solar. Uh-huh. Por ejemplo, una imprenta solar, que simplemente un espejo parabólico hacía hervir agua y eso hacía funcionar una turbina, uh-huh, que hacía funcionar la imprenta. Por supuesto, el día de lluvia le ponían carbón, claro, pero el día de sol trabajaba el sol. Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas. Hubo una sistemática compra y destrucción de las patentes para impulsar el uso de energías pagas, el reemplazo de las energías pagas. Claro. Perdón, el reemplazo de las energías gratuitas de la naturaleza por energías pagas de las empresas. Te doy otro ejemplo. Hace miles de años que navegamos a vela. Claro. El viento es el gasto. Bueno, tenemos montones de prototipos comerciales, embarcaciones grandes, movidas por velas, incluso velas ajustadas por
en los 200 o 300 marineros que llevaba la fragata Sarmiento, sino que necesitan la misma dotación de marineros que un barco comercial, y que sigan como prototipos, porque por supuesto el día que no hay viento, que hay viento en contra, prendes el motor, claro. Pero la mitad del viaje lo haces con el viento. O sea, las tecnologías están puestas a punto. Claro. O sea, el problema no es tecnológico, el problema es de poder, de las estructuras de poder que te bloquean la aplicación de tecnologías. Y estoy hablando de una tecnología de la época de Colón. No. Por supuesto que se puede sofisticar al extremo, pero las tecnologías existen y se cultivaba y se cultivaban alimentos desde el neolítico sin usar venenos. Entonces de repente parece que si no hay venenos no se puede fabricar y producir comida. Y sí se puede. Sí, claro que se puede. ¿Y cómo ves esta reconversión de la industria del transporte, digamos, que pasaría de tener motores a explosión con nafta o gasoil a eléctricos? Realmente algunos cuestionan, dicen que como vos la batería eléctrica también la tenés que cargar, y si las fuentes que van a alimentar esa batería, donde vos vas a enchufar, digamos, el cargador en tu casa, pero la fuente también es un generador térmico, por ejemplo, que consume combustible, realmente no hay Te ventaja. agrego. Sí, no, por supuesto, te agrego que el automóvil individual es uno de los mayores síntomas del despilfarro del modelo de desarrollo del siglo XX. Es decir, la cantidad de acero, combustible, caucho, plástico, etcétera, que hay que destinar para mover una persona, más la cantidad de carreteras que hay que hacer, más el enorme esfuerzo para señalizar, estacionar y controlar, fabricar y multar automóviles. Carece de sentido. El problema ya fue resuelto con el ferrocarril. Claro. Ya fue resuelto con el ferrocarril y andaba bien. Bueno, ahora, otra vez, pasó lo mismo que con los molinos de viento. Se destruyó el ferrocarril para poder gastar más materiales, más automóviles, más combustible, más petróleo, etcétera. Ahora, yo te quiero decir que yo... Pero por eso el problema no es tecnológico, es político. Es político. Sí, perdón. Sí, Capital, por ejemplo, yo vivo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y he ido cientos de veces en bicicleta. Y la verdad es que ir en bicicleta es un problema. Las bicisendas no han resuelto el tema porque son casi como decorativas más que utilitarias. ¿No pensás que las grandes ciudades deberían tener una política absolutamente activa para favorecer la circulación en bicicleta y desalentar la utilización de ese vehículo individual? Mira, primero, la solución del automóvil en las grandes ciudades la tomó hace 2000 años Julio César, cuando prohibió la circulación de carros en el centro de Roma, que era el Foro, y resolvió el caos de tránsito. Mira vos. Entonces, no puede haber bicisendas, bicicletas en medio del caos de automóviles. No puede haberlas. Claro. Entonces, en una zona libre de automóvil individual empecemos a pensar. Pero si pones más ciclistas en la ciudad vas a tener más accidentes, más ciclistas atropellados, etcétera. Así es. Han sido un simulacro de solución. ¿Qué tal, Antonio? Por supuesto, uno puede pensar en vías exclusivas, qué sé yo. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas tardes, te saluda Matías. Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta que tiene que ver con, como señalás en el libro, con las políticas ambientales explícitas. Cuando decís lo de la disminución de la deforestación, ¿por qué ninguna tuvo éxito en la región?
Porque ninguna se tomó. No hubo políticas allí, hubo simulacros de políticas. O sea, pensemos que nosotros tenemos una ley de bosques que se negoció, o sea, las provincias con bosques negociaron con las provincias con glaciares para que no se cumpliera ni la ley de bosques ni la ley de glaciares. Que se siguieran deforestando los bosques y se siguiera haciendo minería sobre glaciares. Ahora, mientras la población se conforme con simulacros de políticas, con leyes que se aprueban con aplausos y después no se cumplen, bueno, necesitamos un reclamo ciudadano más intenso. Claro. Por supuesto, cuando el reclamo ciudadano es más intenso, a la gente le pegan, como pasa en Chubut, porque hay gente que no se cree que esas maravillosas compañías mineras van a traer trabajo, riqueza y nada más que trabajo y riqueza. Sí, claro. Pero por algo, cuando el reclamo ambiental crece, también crece la represión. Al principio de la conversación hablamos de los atentados contra ambientalistas en México y Colombia. Sí. Es algo a tener en cuenta. Aquí no ha pasado aún, pero nadie puede jurar que no pase nunca. Sí, porque además el poder, por ejemplo, de las empresas petroleras vinculadas al capital financiero, no son solo empresas que se dedican a esa actividad y ganan plata con esa actividad, sino que además desarrollan ideas, desarrollan doctrinas, las difunden a través de universidades, de medios de comunicación, y todo eso constituye un sistema contra el cual es difícil pelear. Demos un ejemplo, el derrame de petróleo en el Golfo de México de hace unos años, donde el presidente Barack Obama dijo la única grosería de su vida. Dijo, a la British Petroleum le voy a patear el culo. Ah, mira. Y no lo pudo hacer porque inmediatamente lo llamaron de Gran Bretaña y le dijeron, si usted aprueba una sanción muy grave contra la British Petroleum, resulta que todo el sistema de jubilaciones de Gran Bretaña está basado en acciones de la British Petroleum. Mira. Entonces usted nos deja sin jubilaciones. Que dijo no le pareció a nadie. Claro, es un problema. O sea, tuvo que tragarse la única grosería de su vida, pobre hombre. Única vez que pudo decir una palabrota, no le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Por eso el problema... entonces, sí. Claramente es una trama, y hay que pensarla como una trama, y cuando uno habla de cómo funciona el capitalismo, funciona como una trama muy apretada de intereses. Es decir, por algo, en este momento, todos los distintos gobiernos están sometidos a presiones mafiosas por parte de los laboratorios medicinales. Esto de que tengan contratos que les prohíben decir cuánto van a pagar, cuánto pagan por las dosis de vacuna, está prohibido porque los amenazan con decir si publicas el contrato no te vendo vacunas, y están atados de pies y manos. Claro. Con la mafia de los medicamentos. Bueno, acá entonces plantear el capitalismo está funcionando así y hay que plantearlo de otra manera, ¿no? Sí, que decías, perdón. Bueno, acá en el tema de los laboratorios hubo una legislación, una ley que salió hace poco tiempo donde se le da un alto grado de impunidad a los laboratorios frente a posibles fallas que pudieran tener las vacunas o consecuencias debido a que, la vacunación ha sido... las vacunas han sido aprobadas por la emergencia. Pero te quería preguntar porque, está bien, esto es un tema sistémico, ahora, y nosotros pensamos que hay que cambiarlo. Entonces, como hay que cambiarlo, lógicamente asumimos responsabilidades individuales, juntamos las tapitas, no tiramos lógicamente las botellas de plástico en ningún lado, las ponemos, dividimos, tratamos de dividir la basura, de manera... Ahora, da la impresión de que esas acciones
resultan infinitesimales frente a todo un sistema que funciona de manera liquidacionista y que da la impresión de que no tiene ánimo de detenerse en ningún momento. Yo creo que algunas acciones son útiles, en general muchas acciones son útiles, otras son contraproducentes, como juntar pilas en las casas. La pila es un residuo peligroso y el peor lugar para guardar un residuo peligroso es la casa de uno. Uh-huh. Y muchas de ellas son de distracción. Es decir, cuando uno dice, me preocupa el cambio climático, bueno, no solamente ahorrar agua y energía, también oponernos a que sigan proyectos como Vaca Muerta. El fracking es la mayor agresión climática que existe en el mundo. Y la idea a tanto del gobierno como de la oposición principal que el futuro y la felicidad de la Argentina está en hacer fracking en la cordillera y en la Patagonia. Bueno, no busquémoslo por otro lado, no destruyendo los ecosistemas y no destruyendo el clima del planeta. Uh-huh. Por eso decía, es principalmente político. Ahora, si además de reclamar como ciudadanos contra el fracking, dividimos la basura y ahorramos agua, mejor, por supuesto. Claro. Ahora, uno observa, te voy a una noticia que es de hoy, la noticia, que tiene que ver con la llegada al mar argentino, al Atlántico Sur, de un submarino norteamericano. Aparentemente es un submarino nuclear, es decir, que tiene un reactor nuclear como medio energético de propulsión, al tiempo que podría ser un portador de armas nucleares, y que en el Atlántico Sur ha tenido un gesto por parte de los británicos que usurpan Malvinas, hecho que ha dado lugar a una protesta por parte de la Cancillería. ¿Qué se puede hacer frente a esta prepotencia donde meten un submarino nuclear que evidentemente nosotros no tenemos ni forma de controlarla y que nos enteramos, la Cancillería se enteró por un tuit, ni siquiera porque tenemos radares que detectaron al submarino, sino por un tuit a partir del cual se vendieron de que estaban haciendo esta maniobra? ¿Cómo nos defendemos de semejante prepotencia? No creo que nos podamos defender. Uh-huh. A lo sumo, digamos, lo que podemos hacer son actos simbólicos de denuncia de conductas intimidatorias. Lo mismo con las Malvinas. Ya sabemos que las Malvinas están perdidas. Lo que pasa es que no podemos decir que renunciamos a las Malvinas. Sí, claro, y está en la Constitución. Tenemos que decir permanentemente que estamos denunciando que están usurpadas, pero mientras el otro sea más grande, más fuerte y pertenezca a una alianza que lo respalde, de las Malvinas seguirán ocupadas por los ingleses. No podemos ilusionar a la gente. O sea, ese es delicado equilibrio en que tenemos que denunciarlo, tenemos que decir que tenemos un reclamo sobre las Malvinas, pero no podemos ilusionar a la gente de que si me votan a mí los voy a echar a los ingleses, porque no es cierto. Sí, claro. Sí, claro, aparte que no parece ser el mejor método, ¿no? Hacer la guerra para echar a los ingleses en este momento. Ya lo hicimos. Ya se probó. Ya se probó. Te quiero hacer una pregunta porque en el libro también aparecen, por ejemplo, la extinción de especies y demás, ¿no? Sí. Ya hablamos, más o menos hay una conciencia de que los bosques son un gran reservorio de especies, de biodiversidad, que las altas cumbres son grandes tanques de agua. Bueno, en fin, los lagos, los ríos son cursos también de vida. El mar, los océanos, la acidificación de los mismos, ¿está siendo un problema? ¿Cómo evoluciona eso? Porque da la impresión de que siguen siendo el gran reservorio de la vida,
no sé si ya de los humanos, pero el gran reservorio de vida, y parece que también estamos atentando contra eso. ¿Cómo está esa situación, Antonio? Mira, está igual que todas las demás, es decir, se producen simulacros, pero el hecho de que todos los residuos tóxicos de las ciudades argentinas terminen en el mar, porque, bueno, está indicando que no hay ninguna preocupación. Uno dice los residuos tóxicos de Buenos Aires, de Santa Fe, de Misiones, todos los que pasen por algún río que desemboque en el mar son residuos peligrosos que terminen en el mar. Ahora, allí hay una cuestión que nosotros deberíamos gestionar la vida marina como una fuente de alimentos importante, y lo que se está haciendo es despilfarrarla con la contaminación y con la sobrepesca. Digamos que siempre hay arreglos económicos para que no se pueda hablar de sobrepesca, no se puede estudiar la sobrepesca. Nosotros tenemos un instituto de tecnología pesquera, de investigaciones pesqueras en Mar del Plata, el INIDEP, cuya función es una de cuyas funciones es calcular cuál es el total de capturas que se puede hacer de cada especie para no afectar el recurso pesquero. Por supuesto que nadie le hace el menor caso. Sí, claro. Nadie le hace el menor caso. O si querés un dato, en la CNIDEP se habla de exportación, etcétera, exportaciones de productos de mamíferos marinos. Y hay una estadística en dólares, no sé cuánto. Están todas prohibidas. Entonces, está prohibido exportar productos, cuero, piel o lo que sea de mamíferos marinos, pero está en la estadística. Claro. De cómo se cumplen los controles y demás. Y sobre la pesca fluvial simplemente no hay ninguna evaluación de cuánto podemos pescar y ninguna estadística confiamos. Bueno, la ciencia sirve para eso, para poder usar un recurso natural de manera que sirva indefinidamente. Claro. Pero para eso las decisiones tienen que tomar siguiendo en cuenta los datos científicos, y obviamente hay que controlarlas. Nada de esto se está haciendo. Ahora, yo creo que se subestima la importancia de la extinción de especies. Supongamos que hace 2 siglos se hubiera... Claro, porque el tema es, siempre que se habla de extinción de especies, se habla de los jaguaretés y de qué sé yo, de las ballenas. Supongamos que hace 2 siglos se hubiera extendido una especie asquerosa, que es el hongo que pudre el pan. El hongo que pudre el pan es el penicillium. De él se extrae la penicilina y de él se sacaron todos los antibióticos. Mira. Imaginemos un mundo sin antibióticos por la extinción de ese hongo. Bueno, ¿cuántos penicillium estamos extinguiendo sin darnos cuenta? Claro. Simplemente porque no sabemos para qué sirve algo, entonces primero se lo destruye, y una vez que se lo destruyó es para siempre. Nunca nos vamos a enterar de cuántas curas del SIDA, del cáncer, del COVID hemos destruido, simplemente porque no se llegó a experimentar. Qué interesante eso que decís, qué interesante. Y sí, claro, todavía no se conoce, el ser humano no conoce todas las especies, ni siquiera todos los virus que existen sobre el planeta, ¿no? Es decir, y a veces tenemos una actitud de soberbia. Nunca lo vamos a conocer. Claro. Nunca vamos a conocer todo lo que hay. Vamos a conocer un poquito más cada vez. Claro, pero nunca todo. Siguiendo con el tema del agua, cuando yo era pibe, yo tengo 64 años.
Cuando yo era pibe, habitualmente íbamos... Seguí siendo pibe, soy mayor que vos. No, sí, bueno, está bien, disimulemos nosotros también. Resulta que íbamos habitualmente a la costanera y nos metíamos en el río. Yo ni siquiera recuerdo con precisión en qué época empezaron a decir no se puede meter más en el río porque las aguas están contaminadas. Quizás cuando nosotros nos metíamos también estuvieran, pero por lo menos no tuvimos ningún efecto visible. Estamos hablando ya varias décadas atrás. Hemos perdido el río prácticamente. Y recién ahora se reinstaló el tema con el bochorno de querer entregar las tierras de Costa Salguero. Entonces hubo una audiencia multitudinaria donde la inmensa mayoría de la gente se opuso a la venta y la gente quiere recuperar ese espacio, lógicamente como un espacio de recreación, de uso público. ¿Crees que a través de estas pequeñas luchas se puede restablecer un vínculo profundo con el río y recuperar las aguas de este río que también bajan sucias? Mira, lo de Costa Salguero es un buen dato, un buen avance, porque en realidad estuvimos entretenidos en Costa Salguero, pero hay una cuestión mucho más importante detrás de esto. Y hay un proyecto de desactivar el puerto de Buenos Aires y entregar todas las tierras del puerto de Buenos Aires al gobierno de la ciudad. Con lo cual, lo que era un pequeño negocio en Costa Salguero de apenas, 18 o 20 hectáreas, puede ser transformado en un gran negocio de algunos cientos de hectáreas. Amigo. Caramba. Bueno, de esto se habla muy poco, no lo encontrás en ningún medio de comunicación masivo, lo encontrás en revistas técnicas de comercio marítimo. Búscalo y búsquenlo, escuchas por cierre del puerto de Buenos Aires. Y todo un debate de qué se hace con eso, un debate secreto. Ajá. Insisto, debate secreto. Qué interesante. Entre ambos lados de la grieta, un acuerdo secreto en el cual si uno tiene claro qué es lo que sabe hacer, la reta está con las tierras públicas, uno puede imaginar qué es lo que quiere hacer él con las tierras del puerto. Bueno, el próximo conflicto es ¿qué hacemos con el puerto, con las tierras del puerto? ¿Queremos seguir teniendo puerto? ¿Queremos que lo administre la ciudad? Queremos que se hagan espacios públicos, queremos que se hagan restaurantes de lujo como en Puerto Madero y que le quede a la gente un pequeño espacio para caminar, que haya torres, que no haya torres. Te pronunciarías a favor de un espacio público, ¿verdad? Un espacio verde público si se levantara el puerto de Buenos Aires, que probablemente desde un punto de vista funcional es un puerto que ya no es de lo mejor, ¿no? ¿O pensás que el puerto debería mantenerse? El tema es que Argentina tiene que pagar la construcción de un puerto en otro lado, tiene que pagar la ampliación de Bahía Blanca, la ampliación de La Plata, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta es, ¿tiene sentido? En este momento, con la pandemia, con la terrible crisis económica que tenemos, con que no podemos abrir las escuelas porque muchas ni siquiera tienen agua o baños y obviamente no hay posibilidad de un aforo de 10 chicos por docente. ¿Tiene sentido invertir fortunas en destruir un puerto y construir el reemplazo del puerto en otro lado? No, hoy no tendría sentido, claramente. No, podría ser en el futuro. Por algo las negociaciones son secretas. Claro. Ese es el... Entonces... Sí. Sí, entonces el tema es que
que la población se entera de las decisiones chiquitas, de las decisiones importantes, no pasan al debate público y un día uno se entera por sorpresa, ¡ay! Fíjate que lo que hicieron. Por eso el rol del periodismo de investigación, que ahora apenas si existe, que es el encargado de dar a conocer las cosas que los grandes medios no quieren dar a conocer, o que hay algún interés económico o político para que no se sepa, o que no se sepa antes de tiempo. Claro. Bueno, pero ya viene bien que lo hayas dicho, porque nosotros vamos a hacer, en nuestra pequeña dimensión, digamos, vamos a aportar un granito de arena para que esto realmente se difunda, se sepa, y si pudiéramos hundir ese negociado, aportar a que se hunda, porque no se hunde así nomás, habríamos tenido una pequeña conquista. Y finalmente, entonces, vos creés que lo que vos decís es altamente significativo. Pero yo te había preguntado si creías que podíamos ir por la recuperación de las aguas del río, porque alguien dijo la vez pasada que nosotros dimos una lucha contra las pasteras, pero resulta que estamos haciendo plantaciones en Entre Ríos con las cuales abastecemos a las pasteras. ¿Conocés ese tema? ¿Sabés si es así? Porque si no parece realmente un contrasentido, ¿no? Mira, el contrasentido fue mucho mayor porque digamos, Argentina exigió a las pasteras uruguayas condiciones de descontaminación, condiciones de limpieza de efluentes y demás, que nunca les exigió a las pasteras argentinas. Ajá. O sea, todo lo que se dijo de las pasteras uruguayas logró que hubiera algún control mínimo, pero control al fin de esas pasteras, pero no hay ningún control sobre las equivalentes del lado argentino. El resultado es que las pasteras de nuestro lado contaminan más que las pasteras de uruguayo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ajá. Bueno, nos enteramos de tantas cosas que yo creo que estamos, de hecho te estamos agradeciendo. Vamos, bueno. Te quiero hacer, ya vamos. Yo te agradezco el micrófono para decir cosas que, obviamente, adivina por qué me llamas vos y no me llaman de la televisión abierta. Sí, es harto evidente, porque eso es parte del enjambre de intereses contra el cual estamos peleando. Así que Clarín es parte de la Asociación Empresaria Argentina, que a su vez están las grandes empresas de este país, que a su vez están asociados con las grandes multinacionales, que a su vez tienen el 70% de las 500 empresas más grandes de la Argentina. Así que tendrás que aceptar que vas a tener que seguir saliendo por nuestros modestos micrófonos. Te quiero hacer la última pregunta hoy. El libro, Dale. El libro se llama La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. En el Caribe, sí, y se consigna de Internet, de CEPAL, Comisión Económica de América para Latina de Naciones Unidas, y se puede bajar en formato digital gratuitamente. Cierro interrupción, dale. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo por lo menos entiendo más claramente lo que pasa en nuestro país, o por ahí en Paraguay, Uruguay, Brasil. No tengo mayor información sobre qué es lo que pasa en el Caribe. ¿Por qué también hay depredación en las zonas caribeñas? Cuando da la impresión de que, qué sé yo, podrían tener una actitud más protectora de su ambiente. ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, hay una larga historia de daño ambiental. Empezó con las dictaduras del Caribe, con Somoza, Trujillo y ese tipo de dictadores de mitad del siglo XX, que lo que hicieron los tipos fue
fue asociarse a grandes empresas madereras internacionales que arrasaron con la selva, mandaban las maderas preciosas al mercado norteamericano, y sobre la zona deforestada entraron las compañías bananeras, principalmente la United Fruit. Es decir, a partir de la década de 1920 se abasteció al mercado norteamericano de un producto que no conocía, que eran las bananas, y la compañía bananera pasó a manejar el territorio y la política de distintos países centroamericanos, es decir, del Caribe. Sugiero volver a ver 100 años de soledad de García Márquez, donde plantea un episodio real, la masacre de los trabajadores de la compañía bananera por parte del ejército cuando pidieron que les pagaran salarios en dinero y ese tipo de cosas horribles, ¿no? Sí, como que a la gente le pagaran el sueldo y demás. Y un dato interesante, de las masacres de la compañía bananera son simultáneas casi de las masacres de la Patagonia Argentina. Las dos fueron tapadas los países, y las dos fueron levantadas, recordadas ante la opinión pública por dos escritores, Gabriel García Márquez en Colombia y Osvaldo Bayer en Argentina. Así es, así es. Bueno, Antonio, ha sido un placer para nosotros este contacto, y te comprometemos próximamente a volver a tener una charlita por estos micrófonos. Pero cuando quieran, por supuesto. Bárbaro. Bueno, para nosotros la verdad que es un placer charlar con vos, así que te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, y gracias por esta oportunidad de decir cosas que, como decía antes, en otros lugares. Bien. Bueno, hemos hablado realmente con una persona con, ustedes saben, un reconocimiento internacional, nacional, una trayectoria, una jerarquía en el pensamiento, en el tratamiento de los temas, en la comprensión profunda de los fenómenos que son fenómenos biológicos, fenómenos económicos, políticos, sociales, tecnológicos. Así que para nosotros es un lujo, y vamos a seguir naturalmente hablando con nuestro amigo.